la persona que nos va a presentar es Nicolás Posada. Nicolás tiene un máster en gestión integral de UPC España, tiene un diplomado en Lean Enterprise del MIT y es constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es asesor experto en la implementación de la metodología BIM y filosofía Lean en todo el ciclo de vida de proyectos, con foco en el desarrollo de negocios integrando la innovación, equipos de alto rendimiento y las nuevas tecnologías. Fue gerente de proyectos en la empresa constructora, es gerente de gestión e innovación en la industria cementera y ha desarrollado múltiples negocios para la industria de construcción en Chile. Actualmente es CEO y fundador de BIM Studio, docente de cursos de tecnología e innovación y BIM en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad del Desarrollo y en la UTEC, Perú. Entonces, los dejo con Nicolás para que pueda iniciar su presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Dante. Espero que hayan disfrutado las presentaciones anteriores y que también se queden atentos y disponibles para continuar aprendiendo de la otra experiencia de otros colegas respecto al uso de realidad extendida en la docencia. En particular, la presentación de hoy es respecto a las lecciones aprendidas y las mejoras a implementar en el uso de la realidad aumentada en la docencia, siendo yo docente de cursos BIM y de tecnologías de información en construcción, eso es lo que significa TIC, de la Facultad de Ingeniería, en específico en la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles. Por lo tanto, el origen de esta forma de utilizar las realidades extendidas en las clases viene desde dos focos. Por una parte viene porque siempre la opinión de la industria específica, de la construcción y de la minería, igualmente, pese a que, así como en la UDD existen otras universidades que también tienen un gran prestigio, tienen una educación de excelencia, pero siempre se nos ha criticado de que los alumnos y las alumnas que egresan de estas carreras, tanto técnicas como profesionales, adolecen del entrenamiento y los conocimientos prácticos. Claro, tenemos muchos conocimientos teóricos, sabemos aplicarlos bien, pero luego tomar las decisiones en función de la información que se genere por aplicar estos conocimientos teóricos, no tenemos el entrenamiento suficiente como para poder dar la mejor asesoría o proponer la mejor solución a los clientes, tanto externos como internos. Por lo tanto, ahí siempre indico algunas imágenes icónicas que, claro, como no es tan joven, a mí me pasó igualmente como a los jóvenes que están escuchando hoy, que uno era muy joven y a veces no te da la oportunidad como para poder hacer cosas más interesantes o más arriesgadas o de mayor peso en la toma de decisión. Y por otro lado también, bueno, hay gente que exagera un poco cómo está ahí el meme, pero sí, efectivamente a mí me ha tocado ver los currículos antes eran un poquito más exagerados en eso. Claro, hay gente que para un cargo que en teoría era para un trainee o para alumnos recién egresados, pero ya profesionales, le exigían tener 5 años de experiencia, lo cual claramente que no es ni compatible con el tiempo ni con los recursos asociados, independiente como uno invirtiera en la educación en ese momento. Y sobre todo porque cuando los alumnos van a hacer las prácticas laborales, la industria identifica que, como les comentaba anteriormente, las capacidades teóricas son muy altas, son casi las capacidades que tienen más desarrolladas los alumnos, pero cuando tú tienes que ir a los centros productivos, tanto en la construcción como en la minería es un poco más exagerado, los tiempos y las distancias para llegar son muy grandes. Y por otro lado, cuando uno va a trabajar, siempre tiene que trabajar en un espacio controlado tanto por la seguridad operacional, medioambiental y otros factores relacionados con la actividad que se realice en particular. Por lo tanto, también uno tiene que saber entender que el espacio donde uno trabaja tiene que ser solamente ahí y no ir a ver otras cosas porque puede sufrir un accidente, etcétera. Y obviamente reforzando el tema de la seguridad operacional, que es un tema muy importante, dado la importancia que tiene, obviamente, mantenernos vivos y trabajando en el puesto de trabajo a futuro que hay. Por lo tanto, por esas condicionantes es que la opinión de la industria se ha mantenido. Sin embargo, recordemos que la UDD y en particular en la facultad donde yo trabajo como docente, somos bien pioneros, no en el sentido de generar alianzas con empresas privadas para que los alumnos vayan a hacer las prácticas con antelación, sino que al contrario, es que los alumnos y las alumnas se insertan dentro de grandes organizaciones para ir aprendiendo a la par de lo teórico con lo práctico. Por lo tanto, como universidad, siempre estamos muy atentos a la opinión de la industria, no para responder, sino para hacernos cargo con acciones lo más concreto posible.
La otra fuente de origen de una iniciativa de la cual yo fui parte, que fue liderada por Jimena, que es la directora de la carrera en particular, que hubo una iniciativa que se llama Integración de la Metodología BIM en Ingeniería Civil en Obras Civiles. Y la apuesta a eso, después de haber hecho una investigación durante 6 meses con otros docentes más respecto a cuál era la mejor estrategia de cómo había que integrar los conocimientos de la metodología BIM en una carrera, obviamente asociada a la industria de la construcción o de la minería, es que los conceptos y prácticas se van insertando en los distintos cursos a lo largo de la malla curricular. La imagen que lo estoy presentando acá es parte de la iniciativa que ya se presentó y que ya se dio cumplimiento, y fruto de eso es que se ha ido insertando el conocimiento y el qué voy enseñando respecto a la metodología BIM en cada uno de los cursos y en cada uno de los semestres, cosa de evitar que BIM se vea como un solo curso o como un solo diplomado, un solo máster, porque en realidad BIM es un complemento, es el cómo yo desarrollo una metodología que se vale de herramientas computacionales y de procesos asociados a ello para poder dar cumplimiento a los usos o a los entregables que se requieren, obviamente, y siempre todo bajo el scope de poder ir aumentando la productividad y de ir disminuyendo las brechas y las pérdidas que se generan por no ser tan eficientes en nuestro trabajo y por seguir haciéndolo igual como las mismas veces. Por lo tanto, y volviendo al gráfico, efectivamente estas asignaturas se van a ir incorporando parcialmente por cada uno de los semestres. Respecto al proceso que se realizó para poder mostrarle en los próximos minutos respecto a esta experiencia, efectivamente se fijaron 2 objetivos y más que nada voy a acotarme al objetivo específico, que es el identificar errores o diseños y constructivos mediante inspección visual en un modelo BIM de una edificación utilizando aplicaciones de realidad aumentada en los dispositivos móviles. Efectivamente, ustedes ya conocen varias de estas aplicaciones. De hecho, la primera es que todos jugamos, entre comillas, con una aplicación de realidad aumentada fue con Pokémon GO, así que más o menos ya todos conocemos esa lógica, pero esa misma lógica, bajo la perspectiva de la innovación, que es otro de los pilares de nuestra universidad, nosotros tratamos de extrapolarnos, de salirnos de la caja y decir, bueno, ¿cómo puedo usar estas tecnologías en función de resolver la problemática que la industria me está evidenciando y que además los alumnos tienen que tener estos conocimientos BIM por la obligatoriedad legal que existe actualmente en los proyectos públicos? Entonces, para entender eso, primero tenemos que entender que tenemos que usar una herramienta móvil y electrónica y que se conecte a Internet. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cuáles eran los aparatos y cuáles eran los software que teníamos que usar para poder cumplir con el objetivo bien en particular y bien acotado que se trata esto. Por lo tanto, lo primero que vimos desde una perspectiva de proceso, identificamos y analizamos los requerimientos TI según la experiencia vocacional que queríamos ver, o sea, que los alumnos pudieran ir a hacer una inspección visual en un modelo y reconocer estos errores. Luego generamos los criterios de búsqueda y la selección del software de realidad aumentada más idóneo para la realidad actual, que no considerara un costo adicional para la UD, sino que fuera más una colaboración entre la marca de software y la universidad propiamente tal. Se hizo el lanzamiento de todas las plataformas de realidad aumentada, casi todos los meses van saliendo nuevas, pero raya para la suma deben haber unas 3 o 5 que realmente cumplen todo esto, y sobre todo fijarse en cuál es la cultura bajo la cual yo voy a insertar una aplicación para que no sea tan disruptivo el uso. Y después de toda esta elección que hicimos, seleccionamos y creímos que lo más idóneo era la plataforma Dalux y en particular el módulo de TwinBIM, que después la vamos a ver en un video cómo funciona. El desafío siguiente, más allá de elegir la tecnología y sin olvidarnos que estos son procesos, tecnologías y personas, entonces nos tenemos que ir al proceso y a la persona, siendo que ya hemos elegido cuál era la tecnología que íbamos a usar. Por lo tanto, lo que hicimos primero y la estrategia que hay durante todo el curso de tecnología de información en construcción en particular, es que siempre hacemos una concientización temprana de la realidad extendida. Incluso invitamos a Realitech a dar unas charlas de forma muy temprana para que los alumnos ya vayan entendiendo desde un principio cuál va a ser, como yo le digo coloquialmente, el final del cuento. O sea, todo el conocimiento que vamos a ir transmitiéndole a ellos, que les vamos transmitiendo a ellos, tiene un fin que es poner a disposición todo este conocimiento y toda la praxis que hay detrás con un software nuevo y para que los alumnos también vayan entendiendo que no solamente la tecnología se queda en redes sociales
sé, pues en Tinder, en cualquiera de esas redes sociales o de otras plataformas o de visualizadores 4K, 8K, etcétera, sino que tiene que tener una finalidad e incluso una finalidad que va más allá de que si el negocio es rentable o no, que si el negocio es sostenible o no, que si la experiencia es replicable no solamente en un curso, no en una facultad, sino en la mayoría de los cursos y, ¿por qué no?, en la mayoría de la facultad igualmente. Luego de tener esa concientización temprana, procedimos a generar los modelos BIM para la simulación de los entornos de entrenamiento. Eso lo hicimos gracias a BIM Studio. Y una vez que ya teníamos claro cuál era el software que íbamos a hacer, cuál era el hardware que íbamos a usar, los alumnos, la mayoría ya usó sus propios teléfonos móviles. Una vez que los concientizamos y generamos los modelos, bueno, hicimos una especie de entrenamiento previo, como una previa, se podría decir, o un precalentamiento respecto a la experiencia real. Por lo tanto, la experiencia en sí, lo que hicimos fue, más allá de que yo personalmente ya tenía una idea que surgió durante la pandemia de cómo era hacer que los alumnos pudieran ir a hacer una práctica sin tener que ir, con algo más virtual, pero con objetivos bien acotados y específicos. Entonces me acerqué a Realitech, nos acercamos, en realidad confluimos muy bien. Ellos nos presentaron el modelo pedagógico, que aparte es propietario de ellos, que se trata de un briefing, la experimentación, la reflexión, la acción y después el debriefing. Abajo hay unas imágenes de los 3 talleres que hemos hecho hasta ahora. Bueno, sobre el briefing se trataba de hacer la presentación de los roles, de quiénes son cuál es el rol que cumplen los alumnos, el profesor, los profesionales que pone Realitech a disposición para realizar esta actividad en particular y cómo funciona la app Daluxfield AR. Luego se presenta Realitech y se explica cómo es la evaluación formativa, que hoy ya no es una evaluación formativa propiamente tal, sino que también es con nota. Y se indica, según las caras felices o no tristes, que sería un 3, un 5 y un 7, por ponerlo de una forma cuantitativa. Se evalúa, se explican los criterios, que son la cantidad de incidencias generadas. Las incidencias son los errores del diseño que yo veo reflejado en el modelo BIM. Luego también en la cantidad de incidencias correctas. O sea, una cosa es que yo identifique un error en la plataforma y más allá de identificarlo y sacarle una foto, pero yo tengo que ser capaz de tener los campos disponibles para completarlo o con listas desplegables, de indicar exactamente a qué corresponde el error, en qué recinto, quién lo hizo, en qué horario, etcétera, cosa que la solución no solamente sea más fácil porque está digitalizada, sino que sea más fácil porque yo sé exactamente de qué es lo que se trata y así también puedo apuntar a una solución lo más idónea y óptima posible como tal. Y lo otro es el tiempo que va a estar trabajando en esta aplicación, porque no es que mientras más tiempo esté usando una aplicación te hace mejor y al contrario, sino que tiene que ser el tiempo prudente para que puedas generar esa cantidad de incidencia y además que la hagas de forma correcta. Luego viene la etapa de la experimentación, donde activamos la aplicación y le enseñamos cómo a usarla, que es relativamente fácil. Luego viene la reflexión, que le explicamos qué es lo que van a ver los alumnos. Luego viene la etapa de la acción, que le explicamos la actividad que se realiza en un margen de 2 horas y hacen unas pruebas bien preliminares, digamos, y luego viene finalmente la encuesta de percepción del cliente, donde hacemos la evaluación cualitativa, y esa encuesta de percepción está a cargo de Realitech, que dispone un Google Survey, y ahí vamos haciendo las distintas consultas, etcétera. Así que, por lo tanto, como ustedes pueden ver, esta no es una idea que se le ocurrió al profesor, a un alumno o que se vio de afuera, sino que algo súper concreto, muy metodológicamente correcto, con un enfoque hacia lo pedagógico más que hacia lo rentable, por esta vez, dado la situación que estamos viendo. Pero de todas maneras, quiero que se queden con la foto de que para hacerlo hay que ser lo más correcto posible, hay que ser lo más metodológico y hay que tomárselo en serio, porque así las cosas realmente funcionan de la manera en que uno lo planifica, y sobre todo comenzar a planificarlo desde muy temprana edad. Entonces, antes de eso, si me permiten un momento, voy a ir a mostrarles un video. Disculpen que esté apagando y prendiendo la... Ahora vamos a ir a el caso en particular para que ustedes lo conozcan. Algunos de ustedes creo que ya han jugado este juego, como nosotros le decimos con los alumnos coloquialmente, pero finalmente es sin volumen, sino que es solamente para que ustedes vean. Esa es la pantalla de un teléfono donde yo activo la aplicación como tal.
Y lo que yo hago, entonces, es abrir el teléfono. Nosotros siempre nos quedamos en una cancha de fútbol, que es un espacio abierto donde no te vas a ir topando, porque tú vas caminando dentro del modelo, pero bajo una superficie real. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo aquí en esta pantalla, en la parte de arriba es como un plano en una vista 2D de donde estás ubicado dentro del modelo, y la vista de abajo, el modelo tridimensional, que todavía no es con realidad aumentada como tal. Por lo tanto, claro, ahí yo veo el departamento, ustedes tienen que ir viendo los distintos errores y los van anotando, ustedes como alumnos, y luego activo el módulo, georreferencio el modelo con el motor de georreferencia que tiene mi smartphone, lo geoubico en la planicie, y se me despliega el modelo y lo puedo ver a escala 1:1 real sobre una cancha de fútbol. Podría ser en una sala de clase, podría ser en un laboratorio más acondicionado, sí, todas las anteriores. Sin embargo, tengo que considerar que yo tengo que caminar hacia el otro recintos para ir investigando. Y por ejemplo, ahí el alumno detectó un error de modelación, de diseño, de construcción, pero es entrenamiento, recuerden. Esto no es real, pero simula algunos errores reales, algunos son más exagerados, otros muy poco probables, otros muy probables y muy frecuentes. Por lo tanto, siempre bajo la misma aplicación, el alumno seleccionó el elemento y luego genera una incidencia, como yo les comentaba, y luego de generar esa incidencia, él tiene que ir anotando efectivamente de qué se trata ese error como tal, y tiene que ir en los distintos campos como el departamento, tiene que ir anotándolo con una lista desplegable, el recinto donde está, la prioridad de la asociación, si es alta, media o baja, y el tipo de error, que es una clasificación que nosotros entregamos por defecto para después poder hacer toda la estadística que necesitamos, bueno, y también para ser súper transparente en quién obtuvo la mayor calificación o quién no tuvo una calificación real, no solamente respecto, perdón, a las observaciones que se generan, sino igualmente a las que se generan bien, porque no es por hacer, sino que es hacerlo de la manera correcta. Por lo tanto, ahí se guarda y después se van guardando los distintos errores y después se genera una base de datos donde uno puede ir identificando quiénes son los alumnos que lo van haciendo bien o mal, etcétera. Por lo tanto, de eso se trata la experiencia. Como les comento, yo lo hemos hecho 3 veces, creo que ha sido todo un éxito. De hecho, a través del COIL nos pidieron ir a replicar esto en la UTEC, en Perú. Así que, bueno, si hay algo que estamos haciendo bien en la UDD, creo que son los desarrollos tecnológicos, al menos por lo que a mí me toca ver, porque si hay otros países que están buscando los buenos ejemplos como para aplicarlos con ellos, bueno, creo que es una señal muy potente que tenemos que ir aprovechándola, y sobre todo los que trabajamos y los que estudian en esta gran organización. Sobre los resultados en particular, como yo les comentaba, se ha hallado en 3 semestres seguidos, el primer semestre del 2022, el segundo, el tercero. La diferencia entre ellos, como está indicado acá, no solamente que los resultados fueron aumentando, la tasa de incidencia por estudiante igualmente, sino que destacar que la primera vez que lo hicimos fue formativo, o sea, fue sin nota. Ahí ven los resultados que ustedes pueden ver respecto a la cantidad de uso, a la cantidad de incidencia. Sin embargo, cuando le pusimos nota, cuando le pusimos la zanahoria, como se dice, bueno, efectivamente ahí los números se dispararon y fueron increíbles, y hemos tenido una aceptación de esta propuesta muy buena y muy amplia. Por lo tanto, eso también hace que tengamos una gran cantidad de datos que ir analizando, lo cual lo vamos a ver en los minutos finales que tenemos ahora. Solamente para dar un ejemplo, cuando fue con nota, en el segundo semestre del 2022, fue esa cantidad de incidencia, luego fue casi el doble de estudiantes, por lo tanto es más o menos proporcional a la cantidad de incidencia. Sin embargo, lo interesante es que el registro de disposición gráfica de la detección de las observaciones ya nos va dando luces que los alumnos no solamente fueron capaces de identificar más, sino que se concentraron en áreas donde había más errores. Por lo tanto, ya empezaron, voy a decirlo de forma muy simple, empezaron a agarrar la onda de cómo se tenía que hacer esto. Esto mismo sucede en la práctica, y en la realidad a mí me ha pasado, le ha pasado a muchos colegas y a muchos de ustedes igualmente, cuando uno llega, al menos en construcción de edificación en altura, cuando llega a un edificio, lo primero que te piden hacer es ir a ver cuáles son las oportunidades de mejora en lo que está construido o no. Por lo tanto, es un muy buen entrenamiento a una de las probables primeras funciones que tú tengas que cumplir una vez que hayas egresado de la carrera. Y eso fue la evaluación cuantitativa. Sobre la cualitativa, a través de la encuesta de percepción de los usuarios, efectivamente lo medimos bajo varios criterios, y algunos que me interesa resaltar es que efectivamente lo que yo les comenté inicialmente,
toda esta experiencia, al ser el final del cuento o ser el último contenido que se dispone para la asignatura en particular, efectivamente, y la opinión de los alumnos es que sí, realmente esto sí genera valor, contribuye a comprender mejor el contenido, a aplicar todo el contenido, existe una adecuación muy lineal y una correspondencia muy grande, casi simbiótica entre los contenidos y las propuestas de actividades que vamos realizando constantemente. Asimismo, las clases teóricas que hay, la mejora de la calidad en las imágenes, que sí sirve para esto, igual que lo del video. Lo que sí ahí, como esto es un software que no lo inventó la UDD, no lo hizo Realitech, sino que es un software que lo venden, que se utiliza actualmente en grandes proyectos en Chile y en el mundo, que es el software, que es la plataforma Dalux, efectivamente es un software que tiene mucho más módulos, mucho más gadgets, mucho más issues y muchos más comandos. Por lo tanto, claro, hay gente que es un poquito más busquilla o que le gusta explorar cómo son los softwares, se puede llegar a distraer. Sin embargo, hay otros usuarios bajo nuestra experiencia que hemos visto de que, aunque existan elementos distractores, pero ellos van enfocados a lo que hacen la actividad. Así que más allá de que el software tenga o no, digamos, ciertos elementos distractores, personalmente y a la luz de los resultados, creo que tiene que ir un poco también con la personalidad y con la madurez que uno tiene respecto al uso de las tecnologías y cómo uno lo asocia a las otras actividades. Otro de los criterios que se evaluaron para cada uno de los semestres, para que ustedes vean la evolución, es que, bueno, que se entiende el software, se entienden las instrucciones, el tiempo fue el adecuado, así que casi todos vamos bien. Y claro, como esto se hace al exterior, cuando hace frío es muy complejo hacerlo porque está muy helado, y cuando hace mucho calor, la verdad que sí, hay que estar encontrando los árboles. Esto lo hemos hecho tanto en la cancha de hockey como en la cancha de fútbol, en el campus de Las Condes, y efectivamente, claro, ahí hay que tener consideración con el calor, digamos. Así que sí, es un punto que hay que ir mejorándolo de todas maneras sin perder el sentido de lo que estamos haciendo de todas maneras. Y las últimas percepciones que se evaluaron respecto al soporte y a la conducción que hace Realitech y sus profesionales, bueno, y también quien está exponiendo, que soy yo. Y por otro lado, también si es que se recomienda esta experiencia, la verdad que siempre dicen que sí, porque al alumno le da mucho sentido poder hacer algo digitalmente real, por decirlo así, que lleve y que sea consecuente con todo el discurso y con todo el guión que uno les ha planteado desde un inicio. Eso sabe que el alumno retenga mucho más el conocimiento porque lo está experimentando, digamos, no solamente se queda con lo teórico o lo que puede ver en un video o por lo que un experto le puede contar, sino que ellos lo viven, y eso creo que es lo importante y lo destacable de la realidad extendida, pero no quedarse solamente en el discurso, sino hacer. Por lo tanto, de los análisis de los datos cuantitativos, bueno, efectivamente cuando empezamos a cobrar, se podría decir, o cuando empezamos a poner nota, hubo un incremento del 30% en la ponderación de la incidencia estudiantes totales entre cada semestre, lo cual se refleja en los números que vimos anteriormente. Y además, como les indiqué sobre la disposición gráfica, hay una mejora en la cantidad total detectada y en una identificación más precisa y detallada de los errores en cada uno de los recintos en particular. Sobre las evaluaciones cualitativas, efectivamente y genérica y generalmente, existe un incremento del 15% en cada uno de los indicadores en la percepción positiva de la experiencia global. Efectivamente, se evidencia que hay una mejora en la calidad de las imágenes de los modelos virtuales, porque no es un render, así también como la usabilidad del software. Por lo tanto, es muy importante explicar muy bien de qué es lo que se trata. Se valora muy bien toda la experiencia que hay detrás y toda la conducción que hay. Y por último, las conclusiones sobre las lecciones aprendidas de que, oye, sí, esto sí Disculpa, resulta que se haga así. Sí, por si dale. acaso, estamos sobre la hora, Nicolás, por si acaso. Dale. Comenta. No sé, entiendo, sí, solamente para Cierra. presentarlo, si está la presentación igual. Y las acciones de mejora, que era un poco lo que ustedes me habían indicado, sí, creo que hay que hacerlo en un recinto un poquito más cómodo. Por otro lado, siempre tiene que haber una señal de internet muy estable y potente, idealmente. Los alumnos nos han pedido que sean capaces de editar las observaciones y ver cuántas observaciones llevan, bueno, y que no sea tan difícil georreferenciarlo como tal. Así que bueno, ahí ustedes van a poder ver las otras recomendaciones que hacemos, y me quedo con un pensamiento de Lao Tse, que es un budista zen, que el conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave de ello. Y por eso es importante practicarlo con realidad extendida. Disculpen que me haya pasado un par de minutos. No, no hay problema. Muchas gracias,
Nicolás, por tu presentación. Quiero igualmente aprovechar de hacer una consulta que plantea acá Diana. Tratándose de una carrera de ingeniería, ¿cómo lograron atender tantos estudiantes y cuál es la capacidad instalada que tienen? ¿Tú dices respecto a la aplicación? La experiencia en sí, ¿cómo pudimos o cómo se logró, cierto, atender un grupo de tantos estudiantes en una misma instancia y al mismo tiempo, cuál es el tamaño de la capacidad instalada que logramos abarcar en este proyecto, ¿no? Ya mira, el tema de atender a tantos estudiantes, como comentaba antes Diana, es que esto fue un proceso evolutivo, o sea, desde un principio les fuimos indicando desde la primera clase, desde el primer módulo, les fuimos diciendo, mira, todo esto termina en esta experiencia, por lo tanto, todo lo que te vamos a enseñar llega hasta ahí. Aparte de quedarnos en el discurso, la segunda clase invitamos a Dalux a que nos presentara su plataforma. Después le pedimos a Dante que diera una pequeña charla sobre esto. Entonces lo fuimos concientizando desde muy temprana edad para que cuando llegara el momento no tuviéramos que estar explicándolo a uno todo el rato personalmente, sino que ya todos ya llegaron no ansiosos, pero sí llegaron muy expectantes de cómo se hacía esto en la realidad. ¿Y cuál es la incapacidad instalada que tienen? Bueno, en realidad si quiere atender a 100 alumnos no hay ningún problema. Si finalmente acá el único tope sería internet y que tengas un dispositivo que no esté lleno de fotos, ni videos, ni archivos, pues, sino que un dispositivo que realmente sirva para eso. Eso en realidad es lo que te podría responder. Perfecto, sí, súper claro. Finalmente, una buena lección y saber coordenar, o sea, ordenar, ¿cierto? Las sesiones para poder atender a este grupo de estudiantes. Comparto contigo, Nicolás, que fue clave para llegar a este resultado y no tener que realizar el trabajo completo en una única sesión con todos los grupos de estudiantes, eh, aprovechando y utilizando el tiempo de la forma más eficaz y eficiente posible. Em, Exactamente. entonces, bueno, te agradecemos, Nicolás, por la presentación. Lamentable no haber podido terminarla, estaba súper No, tranquilo, no interesante. pasa nada. Entiendo. Pero de igual forma los dejamos a todos invitados, ¿cierto?, a realizar sus preguntas contactándonos tanto a nosotros como al profesor para poder responderlas. Así que nuevamente te agradecemos, Nicolás, por tu presencia en este seminario XR.